Ya hoy tenemos la clase de percentil ortográfico sobre el uso de las comillas. Ya en esta imagen que justo les estaba explicando, nos va a servir de referencia para ver cómo van a ser las comillas que vamos a estudiar hoy. Ya tenemos las comillas simples, ¿ya? Las españolas o también llamadas latinas y las inglesas, ya esos tres tipos de comillas. Nos sirve aquí de referencia que luego en el concepto lo vamos a ver. Ya vamos colocando la fecha, hoy es miércoles 9 de septiembre de 2020 y nuestro título. Tenemos aquí ya el concepto. Ya copiamos este concepto que nos dice que las comillas son un signo ortográfico, doble, ¿ya? Y se van a usar en diferentes ocasiones porque hay diferentes tipos. Ya como les estaba adelantando, tenemos estas de aquí que se llaman pues angulares, latinas o españolas, ya que son las primeras que habíamos visto aquí en la primera diapositiva, estas primeras. Luego tenemos las inglesas, ya estas inglesas van un poco más arriba de la palabra, son estas segundas que estamos viendo acá arriba, estas segundas de acá. Luego tenemos las simples, ya las simples son parecidas a las inglesas, solo que no son comillas dobles, sino que solo representan una, ¿ya? Y acá la vemos en la última imagen, ¿ya? Entonces vamos copiando este concepto y luego acá hay un ejemplo. Este ejemplo nos dice, Carla dijo, sí, acepto, cuando le ofrecieron el puesto de gerente. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos adelantando un poco al uso de la comilla. Sin embargo, en la siguiente diapositiva recién vamos a ver los casos. Ya son 6 casos en concreto que vamos a estudiar para este uso de las comillas. Ya, pero ahora vamos a ir adelantándonos con el concepto. Ya, muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva después de haber dibujado. Y acá tenemos los casos. Ya, ahora prestamos atención. El primer caso nos indica lo siguiente. Dice que vamos a utilizar las comillas, ya, para reproducir citas textuales. Para reproducir citas textuales utilizamos la comilla. Por ejemplo, acá yo reproduzco lo que dice Sócrates. Sócrates dijo, solo sé que nada sé. Ya, esta es una frase ilustre, célebre de este autor. Y como yo estoy reproduciendo lo que él ha dicho, pues esto voy a colocarlo en comillas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que me dice la norma? Que yo voy a utilizar estas comillas españolas, ¿ya? En el caso de que tenga algo escrito, ¿ya? Pero también puedo utilizar las comillas angulares, ¿ya? O sea, como esto es algo escrito de manera impresa en un libro, ¿ya? Va a estar las comillas españolas. Pero las angulares la puedo utilizar en el caso de que yo escriba a mano, ¿ya? Entonces, como tú vas a escribir a mano, puedes utilizar las comillas inglesas o las españolas. Pero cuando hagas algo a computadora que va a ser impreso, tienes que utilizar solo las españolas, ¿ya? Entonces, entre las inglesas y las españolas pueden variar, ¿ya? Este es el primer caso. A ver, ¿qué ejemplo podemos dar aquí? ¿Ya? Podemos decir, a ver, ¿quién dijo? Mira, yo por ejemplo acá utilizo las comillas, ¿cómo se llaman estas comillas? Inglesas, ¿cierto? A ver, pongo acá, pelearé
hasta quemar el último cartucho. ¿Quién dijo esa frase? A ver, ¿quién se acuerda? Francisco. Francisco Bolognesi. Muy bien, Francisco Bolognesi. Listo, entonces, acá yo estoy reproduciendo lo que él ha dicho, por lo tanto, esta palabra, esta frase, pues va a ir entre comillas, ¿ya? Va a ir entre comillas. Que también puedo utilizar las comillas, ¿ya? Acá no me sale tan bien, pero ya podemos utilizar estas comillas españolas o las inglesas, ¿ya? Que son las que acababa de poner hace un momento. Estas de acá. ¿Ya? Muy bien. Ya. A ver, el caso número 2 nos dice que vamos a utilizar las comillas para encerrar los pensamientos de los personajes. ¿Ya? ¿Pero en dónde? Pues cuando nosotros leamos alguna narración, vamos a encontrar en estos textos pensamientos de los personajes, ¿no? Entonces el personaje pensó, como el que está aquí en este ejemplo, dice, hasta en latín sabía maldecir el pillastre. Todo eso está en comillas y luego viene una coma y lo aclara todavía, dice, pensó el padre, ¿no? Entonces, aquí me doy cuenta que este pensamiento del padre, que es un personaje dentro de una narración, va a estar dentro de las comillas, ¿ya? Como lo podemos observar aquí, ¿ya? ¿Cómo se llamaban estas comillas? Comillas españolas, ¿cierto? ¿Ya? Pero también nosotros podemos utilizar las inglesas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si leemos de repente el cuento de la Caperucita Roja, a ver, un pensamiento acá de lobo vamos a poner. A ver, vamos a poner aquí. Me disfrazaré de la abuelita. ¿Ya? Entonces acá ponemos, pensó el lobo feroz. ¿Ya? Entonces, aquí nos damos cuenta también, ya que como es un pensamiento de este personaje, del personaje lobo feroz, ¿ya? Este pensamiento va a ir entre comillas, ¿ya? Así que ya estamos viendo el segundo caso del uso de las comillas. El tercer caso, ¿ya? Y vamos copiando, no se olviden. Dice, vamos a utilizar las comillas para indicar que una palabra o expresión es impropia, o sea, que procede de otra lengua o puede ser vulgar. Por ejemplo, acá dice, ella lo stalkea mucho, y así diga que no, él también. Entonces, aquí la palabra stalkea está entre comillas. ¿Por qué? Porque procede de otra lengua. ¿Ya? Entonces, aquí ya es una variación del inglés que se ha adaptado al castellano y se utiliza, ¿no? Que registra mucho sus movimientos en las redes sociales, ¿no? Eso significa. Entonces, como esta palabra procede de otra lengua, vamos a colocarlo entre comillas, ¿ya? O cuando también puede ser impropia, ¿ya? Por ejemplo, un peruanismo, ¿ya? Acá en Perú tenemos muchas palabras de esas, como la que vamos a escribir aquí, ¿no? A ver, le dije, a ver, vamos a colocarlo aquí, causa, y me miró con alegría. A ver, ¿qué significa causa? ¿Quién sabe? Amigos. Amigo, ¿no? Muy bien. Entonces, en el Perú nosotros utilizamos esta palabra para referirnos al amigo, ¿no? Oh, la causa. Pero como es una expresión impropia, porque pues es
parte del lenguaje coloquial, no es un peruanismo, pues si lo estamos poniendo dentro de un texto, vamos a colocarlo entre comillas. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí vamos viendo otro caso más. Ahora vamos al siguiente caso. Vamos a utilizar las comillas para escribir o indicar un término que se comenta. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos, la palabra cándido es esdrújula y árbol es grave. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos viendo que se está hablando de dos palabras, ¿cierto? De cándido y de árbol. ¿Ya? Como se está comentando de esas palabras, pues vamos a colocarla entre comillas, ¿ya? Y también puede ser otra así. Por ejemplo, podemos decir, a ver, aquí, la palabra teléfono, y acá lo colocamos entre comillas porque estamos hablando de la palabra teléfono, tiene 4 sílabas. ¿Ya? Entonces, como estoy hablando de esta palabra teléfono, voy a colocarlo entre comillas, ¿ya? Porque es un término de quien estoy hablando en la oración, ¿ya? Y ya saben, podemos utilizar las españolas o las inglesas. Ahora vamos al siguiente caso, ¿ya? En este caso nos dice que vamos a enmarcar el significado de obras de carácter lingüístico, ¿ya? Pero aquí vamos a utilizar las comillas simples, ¿ya? Entonces, si encontramos por ahí, ya como en este ejemplo, la voz apicultura está formada a partir de los términos latinos apis, abeja, y cultura, cultivo, crianza, ya me estoy dando cuenta que me está hablando sobre el significado lingüístico de esta palabra. Por ejemplo, acá tengo la palabra apicultura y se divide en dos, en apis y en cultura. Y lo que está en comillas, ya si me doy cuenta, lo que está en comillas es el significado de estos dos partes de la palabra. Apis significa abeja y cultura significa cultivo, crianza. Entonces, en vez de poner significa abeja o quiere decir abeja, yo lo pongo inmediatamente al costadito entre comillas simples. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy colocando el significado entre comillas simples. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo poner, ¿no? La palabra filosofía, ¿ya? A ver, ponemos aquí, está formada por dos términos, ¿ya? Filos, ¿ya? Y voy a poner entre comillas, no me aceptan las comillas, a ver, vamos a buscar aquí comillas, ya, muy bien, aquí está. Amor, que significa amor, ¿ya? Y Sofía, Sofía, que significa sabiduría, ¿ya? Entonces, ya acá estoy colocando entre comillas simples, ya, el significado de estos términos, ¿ya? Y por último tenemos el caso de, ¿ya?, delimitar la extensión de un título en la publicación, que puede ser en un artículo, cuento, canción. Por ejemplo, acá nos dice, la Biblioteca de Babel es un relato de libro ficciones. ¿Ya? Entonces yo, como estoy colocando el título de un artículo, de un cuento, de una canción, ¿ya?, lo voy a poner entre comillas. Por ejemplo, aquí, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a colocar aquí. A ver, colocamos,
Ya, a ver, esto es guerra. ¿Ya? Es un programa de reality juvenil. ¿Ya? Entonces acá también podemos colocar el nombre ya de un programa, de un cuento, de una canción, etcétera. Acá nos dice etcétera. Entonces, como quiero enfatizar en este título, voy a colocarlo entre comillas. ¿Ya? Entonces, de esa manera estamos terminando con los casos del uso de las comillas.